Efesios capítulo 4 y versículo 10. Efesios capítulo 4, versículo 10. Vamos a estar hablando hoy del tema la exaltación del Hijo de Dios. Ese es el tema de esta noche. La exaltación del Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Cuando usted lo tenga, dice amén, por favor. Efesios 4:10 dice la Escritura: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Lo vuelvo a leer. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En días anteriores o en temas anteriores estuvimos hablando un poco acerca de la redención del Hijo de Dios, qué sucedió en nuestra vida espiritual cuando el Cristo murió por nosotros y nos redimió. Antes de eso vimos que en el holocausto del Señor, en el sacrificio del Cristo, sucedieron eventos que aunque no pudimos ver, se llevaron a cabo en el ambiente espiritual, en la dimensión espiritual. Descendió el Señor al mismo infierno, a las partes más bajas de la tierra, y desde ahí Él fue de alguna manera, sufrió la segunda muerte que teníamos que sufrir nosotros, como el cordero, como los corderos en el Antiguo Testamento ardían en el altar en figura de la paga de la segunda muerte. También el Cordero de Dios tuvo que ser consumido en sacrificio vivo, arrebatándonos a nosotros o salvándonos a nosotros de esa muerte eterna. Pero además de eso, arrebató las llaves de la muerte al diablo, llevó la sangre de Cristo hasta el lugar santísimo y nos libró a nosotros de la muerte. Pero es interesante que todo ese holocausto o todo ese sacrificio tenía que ver con la etapa de humillación del Cristo, con la etapa de bajar, hermano, hasta lo más humillante, porque aún su muerte fue humillante. Es decir, la Escritura decía claramente: maldito el hombre que muera en un madero. Era la muerte más humillante que se le podía dar a un ser humano. No solamente porque era una maldición el clavarlo o el crucificarlo en un madero, sino que se exponía inclusive al vituperio o a la vergüenza pública su cuerpo, porque era desvestido públicamente. Fíjese, era humillante la muerte. Pero a la vez que logramos ver su humillación, hoy vamos a tratar de ver su exaltación, como así como el Señor bajó hasta lo más humillante, también el Señor Dios Todopoderoso lo levantó para exaltarlo, y dice Filipenses capítulo 2, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Por eso el apóstol Pablo dice: el que descendió es el mismo que también subió. Es decir, descendió en humillación, pero también fue exaltado con gloria a los cielos. Esa parte es la que vamos a ver esta noche con la ayuda del Dios de los cielos. Filipenses capítulo 2, versículo 9, por favor, si me acompaña.
Filipenses capítulo 2, versículo 9. Gloria a Dios. Amén, hermanos. 2:9 dice, por lo cual, leemos desde el 8 para que vea usted la parte de la humillación y el 9 la parte de la exaltación. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Oiga, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, esa es la parte que vamos a ver esta noche. El Señor descendió en humillación, pero Dios también, por la humillación que alcanzó, por la obediencia que alcanzó el Señor, también el Señor no lo dejó en estado diríamos, en estado de humillación, porque no que Él se humilló por Él mismo, sino que se humilló para poder rescatarnos a nosotros. Pero Dios no lo dejó en esa condición, Dios lo exaltó a lo sumo. Vamos a ver en primer lugar, hermano, que la palabra, fíjese que la palabra subir, porque dice que que también descendió, subió también. La palabra subir o exaltación también quiere decir, oiga esto, quiere decir brotar. Esto de brotar tiene que ver como cuando una semilla es sembrada. De hecho, el apóstol Juan hace exactamente esa comparación entre la semilla y el Hijo del Hombre. Y dice que así como el Cristo es como el grano de trigo que fue sembrado, porque si no hubiese sido, no hubiera caído a tierra y no da fruto, hubiera quedado solo. Pero como fue lanzado a la tierra en humillación, y estando en esa condición empezó a brotar, como Isaías dice, como raíz en tierra seca, dice Isaías. En medio del desierto humano, Cristo brotó como una esperanza viva para la raza humana. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Como el diablo había puesto la humanidad, como está escrito, el diablo había puesto la humanidad como un desierto. Había puesto la humanidad en una catástrofe, en una calamidad completa. Toda la raza humana estaba destinada a la muerte eterna. Pero el Cristo fue lanzado a la tierra para que Él brotara en medio de esa oscuridad, en medio de ese desierto, brotara como una raíz de esperanza a la humanidad. Y el que abraza al Cristo también recibe la esperanza bienaventurada de que así como Él vive, también el que abraza la fe en Jesucristo vivirá por la eternidad también. Dele un fuerte aplauso al Señor. Brotar quiere decir, pero subir quiere decir crecer también. Esta parte es interesante, ¿sabe por qué? Porque nadie crece sin padecer. Nadie. Por eso inclusive usted ve que en la etapa del ser humano hay una etapa que le llaman adolescencia. Y la palabra adolescencia viene exactamente de la palabra adolecer, porque el crecimiento produce dolor. Aleluya. Los niños que van pasando a la adolescencia les duele todo. Aleluya. Les duele todo. Les empieza a cambiar todo. Todo su ser empieza a cambiar. Su voz, internamente y por fuera también. Empiezan a cambiar todos. Pero ese cambio que se va produciendo produce cierto dolor en la vida. Entonces, es interesante esto porque a nivel espiritual también padece lo mismo. Si un creyente quiere crecer, debe de estar seguro que va a padecer, que va a adolecer de algo.
porque no hay crecimiento sin dolor. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios por eso, hermano. No lo veo muy animado yo por eso. Aleluya. No, hermano, ¿y no será que podemos evitar el dolor? Mejor que como Adán ya creció viejo. Aleluya. ¿No? Tuvo que aprender también de alguna manera Adán. Pero dice que quiere decir brotar, crecer, pero ¿sabe qué más quiere decir subir? Quiere decir resucitar. Eso quiere decir subir. Por eso es que al Señor no lo dejaron en la tumba, sino que parte de su exaltación fue ser resucitado. Ya lo vamos a ver un poquito más detenido eso, con un poquito más de detalle. Quiere decir sacar, quiere decir levantarse sobre. Oiga esto, levantarse sobre. Veamos un poquito más. Vaya conmigo por favor a Primera de Corintios capítulo 15, verso 17. Vamos a ver después de que el Cristo muere, o después de que el Cristo murió, comenzó la fase o las etapas de exaltación del Señor. Mientras Él estaba vivo, no estaba siendo exaltado, más bien estaba siendo humillado. Pero una vez que murió, cumplió su meta, cumplió su misión, y a partir de ahí empezó las etapas de la exaltación. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 15, verso 17. ¿Lo tiene, hermano? 15, 17 dice la escritura: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sabe por qué es importante esta parte? Porque las personas que no pueden creer, o las personas que no creen que Cristo ha sido resucitado, entonces no tienen esperanza, no pueden tener salvación, porque la base de la salvación reside en creer que Cristo murió, pero que fue resucitado al tercer día. Entonces vamos a ver, hermano, la primera fase de la exaltación del Señor comenzó exactamente cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos. No sé si usted se acuerda de aquella famosa oración que hacíamos antes, aquella cosa que decía uno, y fue muerto y fue resucitado al tercer día. ¿Se acuerda usted? El famoso credo. Decían verdades ahí. Creo en Dios Padre. Ya ve pues. No, espere, ya no siga mejor porque de repente me aparece diciendo otra cosa. Pero no, ¿sabía usted que el credo fue instalado en un concilio realmente creyente? O sea, era un credo realmente apostólico. Por eso dice verdades. Por eso usted ve que no menciona a nadie más que al Cristo, porque fue hecho en un concilio realmente apostólico. Lamentablemente el problema es que se convirtió en una oración repetida, en una oración que dejó de ser oración para convertirse en rezo. La oración es un diálogo con Dios, pero el rezo es una repetición de palabras que al final uno las dice, hermano, sin siquiera pensar. O sea, ya se la puede tanto que la dice sin pensar. Por eso es que se convirtió esas verdades se salieron del corazón, se quedaron en la mente aprendidas, pero se salieron del corazón. Pero realmente decía verdades interesantes. Vale. Entonces veamos un poquito más
Vea conmigo, por favor, Juan capítulo 2, verso 22. Veamos la primera fase. Si usted me está siguiendo, estamos viendo la exaltación de Cristo y las fases de la exaltación. La primera fase es la resurrección de Cristo entre los muertos. Oiga esto. Juan capítulo 2, versículo 22. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? 2:22 dice la escritura: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, hermano, la primera fase de la exaltación fue, hermano, resucitar al Cristo de entre los muertos. Porque hasta esa fecha los muertos estaban tranquilos, dormidos los que esperaban en el Cristo, y otros en el infierno, y otros en el seno de Abraham. Pero estaban ahí, no podían salir de ahí, ni podían moverse de ahí. Pero cuando el Cristo muere, ya había terminado con la muerte de Cristo, terminó su humillación y iniciaba la etapa de la exaltación. Y la primera etapa de la exaltación consistía en resucitarlo de entre los muertos. ¿Qué tiene que ver esto? ¿O qué importante es esto? Lo que pasa es que hasta esa fecha el diablo y el imperio de la muerte tenían su propio reino. De alguna manera ellos tenían la llave y no podía salir nadie de ahí. Pero cuando Cristo resucita por el Espíritu Santo, se lleva a cabo lo que dice allá en Corintios, ya lo vamos a ver. La muerte sufrió una gran derrota en ese lugar, porque la Biblia dice claramente que trató de retenerlo la muerte, pero no pudo. Porque ¿cómo puede retener la muerte a la propia vida, a la esencia de la vida? ¿Cómo lo puede retener? No lo puede retener. Pero entonces la primera etapa fue resucitarlo de entre todos los muertos. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versos 55 al 57. Aunque habla esto del evento futuro de la iglesia, esto fue exactamente lo que el Cristo hizo también. Primera de Corintios capítulo 15, ¿lo tiene, hermano? Dice el verso 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se me quedó el 54, que es importante. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nunca había sido la muerte una victoria hasta que Cristo resucitó. Nunca había sido ganancia la muerte. Nunca. No había sido ganancia la muerte. La muerte tenía su poder, tenía su reino, tenía su manera de retener. Pero cuando el Cristo se le escapó del sepulcro, no fue un escape, fue una resurrección y una victoria. Un escape a veces es burlar a alguien.
sin salirse, sin que se dé cuenta. No, pero una victoria es más allá que un escape. Una victoria es vencer a alguien que lo tenía cautivo. ¿Sí me doy a entender? Uno se puede escapar de algo y burlarlo, pero se quedó vivo, o se quedó el que lo tenía cautivo, se quedó burlado. Pero en este caso no. En este caso el Cristo no solamente se escapa, sino que le da, hermano, le da una derrota a la muerte, porque a partir de ese día la muerte perdió su imperio. El diablo perdió las llaves del imperio de la muerte. Y entonces el Cristo en su etapa de exaltación resucitó. Ahora, la parte interesante también en esto es que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, veamos un versículo más. Hechos capítulo 1, verso 3. En su etapa de exaltación de la resurrección de los muertos, el Señor no quiso dejar ni una sola duda de que Él había resucitado. Bien pudo el Señor resucitar e irse, pero no quiso dejar ninguna duda. Vaya conmigo a Hechos, dijimos, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice: a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Qué dice, hermano? Indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire, algunos lamentablemente han torcido estos famosos 40 días y han atribuido esos 40 días a que el espíritu del que murió anda por aquí en la tierra dando vueltas. No sé si usted ha oído esa enseñanza o esa creencia. Eso es lo que pasa, es que no se ha ido todavía, anda 40 días aquí el espíritu y anda penando, dicen algunos, ¿verdad? Es decir, anda como alma en pena, como sufriendo porque no se ha ido. Algo así es la jugada, no sé ni cómo es esa cosa, hermano. Pero lo han sacado o lo han, hermano, terciverjado de los 40 días de cuando el Cristo murió. Y no tiene nada que ver con almas en pena ni con espíritus en pena. En primer lugar, porque el Señor no se levantó en espíritu, se levantó con cuerpo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él no se levantó su alma, no se levantó su espíritu y el cuerpo quedó enterrado. No, de ninguna manera. Él resucitó de entre los muertos. Cuando las mujeres que sabían a dónde había quedado el cuerpo del Señor el día domingo fueron a atender el cuerpo como parte de los ritos normales del judaísmo, a ungirlo con perfumes y con esto y con otras cosas al sepulcro, se encontraron con que dos cosas importantes: con que número uno, la tumba estaba vacía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y número dos, se encontraron con un ángel en la entrada del sepulcro diciéndole: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero eso ha de haber sido emocionante, hermano. ¿Qué tal si de repente uno se va al cementerio, aleluya, a ver al pariente, gloria a Dios, y en lugar de encontrar al pariente encuentra un ángel? Y dice: ¿por qué estás haciendo aquí? Si tu pariente no está muerto, está vivo, ha resucitado. Mire, hermano, yo creo que se queda uno ahí. Ya la tumba ya no serviría para el que enterraron, sino para el que llegó a verlo. Pero las mujeres que llegaron se recordaron de las frases de Jesús, que iba a resucitar al tercer día.
Y se fueron corriendo a anunciar a los apóstoles, a decirle, ha resucitado. Pero resulta que los apóstoles no les creyeron, hermano. Han de haber visto su espíritu, dijeron. Han de haber visto su alma. Hasta que se les apareció. Ahora, note por favor. Caminó 40 días el Señor aquí en la tierra, dando pruebas, dice la Biblia, indubitables. Es decir, pruebas que no dejen duda. Eso es lo que quiere decir indubitable. Pruebas que no se pueden dudar. Pruebas que no se pueden cambiar. Y si fuera poco, no fue una sola aparición la del Cristo. 40 días. El número 40 es número de prueba. 4 es número de prueba. 40 es número de prueba. 400 es número de prueba. Por eso usted ve que Jonás solo escribió 4 capítulos porque se quedó en la prueba. Aleluya. 40 años caminaron en el desierto Israel porque estaban siendo probados. 400 años fueron esclavizados en Egipto porque pasaron en prueba. 400 años de vacío, de silencio entre Malaquías y Mateo porque estaban en prueba. Aleluya. Entonces el 4 es número de prueba. Entonces el Señor quiso probar a todos los hombres durante 40 días que Él estaba ahí con ellos, comía con ellos y predicaba acerca del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, si usted ve a una persona durante 40 días, ¿le cabría alguna duda de que está resucitado? La puede ver. El Señor quiso dejar bien claro que su resurrección no era el comentario de algún fanático. No era el comentario de alguien que lo quería mucho. No. La resurrección del Cristo fue probada por Él durante 40 días para que no quedara ninguna duda sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amados. Bien, vamos a la siguiente fase porque el tiempo me va avanzando. La primera fase, la resurrección de entre los muertos. Segunda fase, de la exaltación, es la ascensión a los cielos. Esa es la segunda fase. Vea conmigo Hechos capítulo 1 verso 11. Después de los 40 días, si todavía a alguien le había quedado alguna duda de que el Señor había sido exaltado, ¿verdad? Si de repente a alguien se le ocurrió decir, bueno, de plano, quizás no se había muerto. Quizás solo se durmió y se volvió a levantar. Pero si le había quedado a alguien duda de eso, Hechos 1:11, por favor. Gloria a Dios. Ahí está, hermano. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos. Estos son ángeles que se aparecieron en el día en que el Señor fue levantado. Y dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos creen que Cristo se fue al cielo? ¿Cuántos creen? Levanten la mano los que creen que Cristo se fue al cielo. Bueno, no lo vimos, pero fueron cientos de testigos. Les habló a los discípulos, a los apóstoles, comió con ellos, con los discípulos, pero el día en que fue llevado al cielo, cerca de 500 testigos vieron que el Señor empezó a subir. Y vuelvo a repetir esta frase. Si a alguna persona le había quedado la duda y decir, bueno, de plano el Señor quizás no se murió, sino que cayó en algún adormecimiento, cayó en coma y de repente volvió a resucitar. Mire, a cualquiera se le puede ocurrir eso, sobre todo al diablo, ¿verdad? Aleluya. Al diablo se le podía ocurrir eso,
Porque esa es una de las mentiras que hay mucha gente que cree. No, lo que pasa es que Cristo no murió. La verdad es que no estaba muerto. Lo metieron en la tumba, pero Él no estaba muerto. Bueno, se inventa de todo. Pero para desvirtuar eso, a mí me impresiona que en la etapa de la exaltación del Cristo, Él dejó verse de cerca de 500 hermanos, se dejó ver subiendo al cielo. Fíjese, subiendo al cielo. Mire, creerle a alguien que ha resucitado, gloria a Dios por eso. Pero ver a alguien que vaya subiendo para arriba y para arriba y para arriba y para... hermano, ahí está, la cosa está más cardíaca. La cosa está más complicada porque en aquel entonces, ¿qué, hermano, pensar en volar en aquel tiempo? Si fue hasta hace poco, hasta 1800, 1900, que de repente al hombre, bueno, ya hace tiempo que querían volar, pero no lo habían logrado. Pero esto hace unos cuantos años que de repente el hombre logró, por la ciencia que el Señor de alguna manera da, logró el hombre despegarse del suelo y empezar a volar, pero no sin ayuda. No, necesita algunas alas, algunos propulsores, algunas hélices, y ahí andan felices. Pero el Señor no necesitaba eso. El Señor les dijo, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y a toda justicia. Váyanse a Jerusalén y quédense ahí, porque ahí les voy a enviar la promesa del Espíritu Santo. Váyanse y quédense ahí. Y diciéndole esas palabras, dándoles las últimas recomendaciones, empezó a levantarse y a levantarse y a levantarse y a levantarse y a levantarse. Y se fue. Y yo me imagino a los 500 que estaban ahí, hermano. ¿Cómo cree usted que habrán quedado los 500? Pero perplejos, boca abierta, hermano. ¡Qué terrible! Aleluya. Yo no sé qué habrán quedado, hermano. Pero la Biblia dice todavía, mira, hermano, cómo es el Señor. Yo un día de estos, no sé en qué tiempo, de repente hubo una de estas, ¿cómo se llama? Cuando revientan cohetes explosivos de esos, ¿verdad? Y estaba bonito lo que estaban haciendo ahí arriba. Y yo veía y oía a una persona que estaba ahí cerquita. Y cada vez que explotaba uno decía, wow, wow. Y a mí me mataba de la risa si usted, porque y po, y el wow, wow. Y yo dije, ay Dios, eso no es nada, hermano. Eso no es nada comparado con ver al Cristo volar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso no es nada. La gente se asombra por cosas bonitas en el cielo. Pero lo asombroso no es lo que el hombre puede hacer. Lo asombroso es lo que Dios puede hacer en nuestra vida y lo que hará cuando Él venga de regreso por nosotros. Ahí sí. Y dice la Escritura que cuando Él venga, la gente no va a decir, wow. ¿Sabe qué va a decir? Y dice la Biblia, y la gente hará lamentación sobre Él, porque lo despreciaron o porque lo desecharon. Porque cuando la gente lo vea, no va a ser para salvarlos. Cuando la gente lo vea, va a ser para condenarlos. Eso es lo que dice la Escritura. Y en aquel entonces todo ojo lo verá. Y las naciones que lo traspasaron, es decir, que lo rechazaron, que no lo quisieron, harán lamentación delante de Él, diciendo, nosotros lo despreciamos. Mire pues, ¿qué más? Veamos otro versículo.
Lucas capítulo 24, verso 50 y 51. Lucas capítulo 24. ...50 y 51. ¿Lo tiene, hermano? Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba. ¿A dónde, hermano? Al cielo. Entonces la segunda etapa de la exaltación fue llevarlo al cielo. Se lo llevaron arriba. En el texto de los Hechos se me quedó una parte interesante, porque dice que mientras la gente estaba viendo lo que se subía, de repente aparecieron unos ángeles ahí y le dijeron, varones galileos, ¿cómo le dirían a usted, hermano? Hermano hondureño, aleluya. Hermano salvadoreño, yo no sé de dónde le dirían. Brother, aleluya. Y unos ángeles diciéndole ahí, ¿y qué estáis viendo ahí arriba? Como que de alguna manera los ángeles vieron quizás como que los hombres que estaban viendo que se iba el cielo, como que quedaron un poquito tristes. Cuando se va un ser querido, normalmente queda triste uno, ¿cierto o no? No importa que uno sabe que lo va a ver dentro de una semana, 2 semanas, un mes, pero no importa, uno, ay, se va mi hijo, ay, se va mi esposa, ay, se va para no sé dónde, y queda uno triste. Y entonces como que los ángeles se quedan ahí, como para decirles, miren, ¿y ustedes por qué están viendo arriba? No se preocupen, hombre. Este mismo Jesús que ha subido al cielo, así como subió, también van a ver cuando Él venga. Como diciéndoles, miren, no queden sin esperanza. El que se fue también va a venir por ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vaya, mire pues. La segunda etapa entonces tiene que ver con la ascensión hacia el cielo. Usted sabe que no aparece en las escrituras la ascensión de otros a ese nivel. Aparece la ascensión de Elías, de Enoc, aparecen en la Biblia. Así Cristo fue levantado también. Pero veamos la tercera etapa, perdón. La tercera etapa tiene que ver con la sesión o la instalación del Cristo a la diestra del Padre. Parece ser, oiga esto que le voy a decir, parece ser que el nivel que el Señor alcanzó después de su muerte fue mucho mayor que el que tenía antes todavía. Ya vamos a tratar de explicar un poquito esto. Vaya conmigo a Juan capítulo 17, versículo 5. Juan capítulo 17, verso 5. ¿Lo tiene, hermano? Dice el verso 10, capítulo 17, verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjense. Ahora, hay a veces ciertas diferencias o discrepancias teológicas en el que dicen, bueno, ¿podrá el Cristo lograr un estado de gloria mayor que el que antes tenía? Porque Cristo es Dios. ¿Cuántos saben eso? Si Él es Dios, es glorioso. Por eso el Cristo
el Cristo le dice: Señor, glorifícame con la gloria que tuve antes. Entonces, el Cristo se acuerda que cuando vino a la tierra, Él se despojó de su gloria. No dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Y la gloria que tenía se despojó voluntariamente en el sentido de que su gloria no se reflejara a los que lo veían. De alguna manera, como que el Señor la gloria de Dios la escondió dentro del Jesús humano. Entonces escondió su gloria. Entonces, por eso el Cristo le fue devuelta su gloria en el sentido que fue manifestada la gloria del Señor. Por eso usted ve que allá en el monte de la transfiguración, Él como que de su interior sacó la gloria que tenía dentro. Por eso Pedro, Jacob y Juan vieron al Cristo, la transformación del Cristo glorioso, y vieron. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Siguió igual? Aleluya. ¿Siguió igual? No. La volvió a esconder. Porque no era visible para la gente. No era, él la volvió como de alguna manera a ocultar. Ahora, la parte que me interesa es esta parte, oiga. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice en Filipenses que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que, ¿qué dice, hermano? Que es sobre todo nombre? Entonces, oiga esta parte. El Cristo ya tenía su gloria, pero Jesús, el hombre, fue exaltado a un nivel que no tenía. ¿En qué sentido? Cuando Cristo vino, tomó cuerpo de humillación. Ese cuerpo no tenía gloria. ¿Sí me doy a entender? Ese cuerpo no tenía gloria, porque ese cuerpo era similar e igual que todos los seres humanos, con pasiones, es decir, con necesidades, con aflicciones, con padecimiento, con hambre, con sed, con necesidad, igual que todos los hombres. Entonces, ese cuerpo no tenía gloria. Entonces, cuando el Cristo se va, oiga esto, cuando el Cristo se va, se lleva el cuerpo. Fíjense, se lleva el cuerpo. Y ese cuerpo es el que es glorificado a un nivel que no tenía ese cuerpo. Porque el cuerpo no estaba glorificado para entrar allá. No tenía las cualidades o las características o las dimensiones para vivir en la eternidad. No las tenía. Entonces tenían que glorificar su cuerpo para que pudiera entrar allá. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? O lo estoy complicando. Aleluya. El Cristo ya era glorioso, pero su cuerpo, el cuerpo de Jesús, no. El cuerpo de Jesús era común y corriente. No estoy ofendiendo la deidad del Cristo cuando digo que el cuerpo de Jesús era común y corriente, como todos los hombres. Era humano, 100% humano, pero dentro de él habitaba el 100% Dios. Entonces, oiga esto. Cuando Cristo vino dentro de un hombre. Sí. Cristo vino dentro de un hombre. Cuando Jesucristo se fue, Dios
Dios metió el cuerpo dentro de él y se fue Dios en un hombre. No sé si me doy a entender. Cuando él vino Dios dentro de un hombre. Cuando él se fue un hombre dentro de Dios. Aleluyita. Amén. Es decir, ya no era Dios parte del hombre adentro, sino que el hombre ya era parte de Dios. Y entonces se va ya no el Cristo Dios, sino que se va el Cristo hombre glorificado por la eternidad. A ese es el que el Señor dice, y a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Y dice, como que de alguna manera el Cristo hombre ahora le dan la posición de estar a la diestra del Señor. Eso quiere decir que antes como que no la tenía, no estaba ahí. Aleluya. Estaba Cristo en Dios, pero ahora Cristo está reinando con Dios. Por eso lo ponen a la diestra. Vea conmigo por favor un pasaje. Hechos capítulo 7, verso 56. Hechos capítulo 7, verso 56 dice, y dijo, está hablando de Esteban, cuando está siendo, va a ser el primer mártir de la iglesia cristiana. Y dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. ¿Y qué dice, hermano? Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, mire, dice al Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Ya no solo está hablando del Cristo, sino del Cristo hombre. Cuando Él venía como el Cristo y tomó cuerpo, y cuando se fue, se llevó su cuerpo, se lo llevó y se volvió uno con su cuerpo glorificado. Y por eso Esteban dice, veo, no dice, y veo al Cristo, no dice, veo al Hijo del Hombre, veo a Jesucristo hombre, quería decir, porque eran uno. Y lo veo en una posición de a la diestra. No ve en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, no ve una posición en el Cristo. No se ve en ningún texto de la Biblia del Antiguo Testamento donde el Cristo estuviese exactamente a la par del trono de Dios, sino hasta en el Nuevo Testamento. Porque parte de su exaltación, de la exaltación de Cristo el hombre, fue ponerlo a la par como correy o como reinante con Dios. Por eso Él está a la diestra del Padre. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Veamos un versículo más para ir terminando, y si le queda alguna duda, por favor después acérquese, porque lo veo así como veamos un detalle ahí. Apocalipsis capítulo 22 verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿Y de dónde? Y del Cordero. Ahí está Dios y el Cristo, Dios y el Cordero. Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Dice, quien habiendo subido al cielo está, ¿a dónde?
a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oiga eso. A Él están sujetos. Entonces, el Cristo subió, le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Mire qué interesante, en la exaltación le dan un nombre que es sobre todo nombre. Lo ponen a la diestra de Él y le dan autoridad sobre toda potestad y sobre toda autoridad. Ahora, hermano, ¿y no tenía ya autoridad? Sí, pero ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso es interesante. Y veamos un último versículo para que a usted le quede bien claro cuál es la posición. Cuidado, hermano, de repente mencionan que hay otro a la par del Cristo, perdón, a la par de Dios. Y el único que está a la par del Dios Todopoderoso es el Cristo, que está sentado a la diestra de Él. Nadie más está sentado a la par de Él. ¿Qué le dije, hermano? ¿No le dije? Hebreos 10:12. Vaya pues. Hebreos 10:12. No hay nadie más sentado a la diestra del Padre, ni a la izquierda. No aparece que haya alguien en la Biblia. Cuidado si de repente le dicen que a la izquierda está alguien más. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, ¿a dónde? A la diestra de Dios. Entonces, como parte de la exaltación, mire hermano, en la exaltación del Cristo, primero lo resucitan de entre los muertos, y eso es parte de la exaltación. ¿Por qué? Porque es parte de la exaltación. Porque en esa exaltación Cristo demuestra la victoria sobre la muerte. Ahí Cristo fue exaltado, fue declarado vencedor de la muerte, fue declarado vencedor del enemigo, fue declarado vencedor del sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya fue vencido la muerte. Entonces, es parte de la exaltación. Dentro de la etapa de la exaltación, lo llevan al Cristo hombre, ya con cuerpo, se lo llevan al cielo. ¿Por qué es parte de la exaltación? Porque antes no había subido alguien de esa manera. Hermano, y Elías y Enoc se fueron. ¿Cuántos creen que se fueron? Como figura de lo que iba a pasar con el Cristo y como figura con lo que va a pasar con la iglesia. Pero hay un dato interesante. Aquellos se fueron, pero del Cristo dice que su cuerpo antes de irse se fue glorificado. Su cuerpo se fue glorificado con él. De los otros no se menciona nada. Bueno, ese es otro tema. Ahora, se va el Cristo con todo y cuerpo glorificado para enseñarnos que así como la cabeza ya está allá, su cuerpo es el que sigue. Él es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién sigue después de la cabeza? El cuerpo. ¿Cuántos son cuerpos de Cristo? Si usted es cuerpo, entonces usted es el siguiente. Aleluya. Usted es el siguiente. Solo que gracias a Dios no se van a llevar este cuerpito. Lo tienen que glorificar primero para que se lo puedan llevar. Bendito sea el Señor. Así que no se preocupe tanto por el cuerpecito. Aleluya. No que no lo cuide. No que no tenga cuidado del cuerpo, en el sentido de que si más sano está el cuerpo, mejor va a poder hacer la obra de Dios, ¿verdad?
No puede usar uno mucho cuando el cuerpo ya anda desbaratándose, hermano. ¿Verdad? Si se le anda desbaratando ya, ya no va a funcionar muy bien. Pero si le da buen mantenimiento, va a recorrer más millas. Mientras el cuerpo nuevo nos lo preparan, nos lo prepara el Padre. Amén, hermano. Vaya. Pero mire qué más. La última etapa de la exaltación del Señor es que no solamente se lo llevaron, como diciéndole regrésate. No, lo regresaron al cielo, pero lo regresaron con más gloria y lo pusieron a la diestra del Dios Todopoderoso. Algunos querían la diestra antes de Cristo. ¿Se acuerda que los hijos de Zebedeo, dos hermanos, le dijeron a Jesús, Señor, la mamá le pidió, las mamás siempre quieren lo bueno para los hijos, ¿va? Pero a veces no saben lo que piden, pero bueno, porque las mamás querían que Jacob y Juan, Señor, yo te pido que cuando que pongas a mis hijos a la diestra de Dios. Y Jesús les dijo, no, yo no puedo dar ese puesto. Ese puesto solo lo da el Padre que está en el cielo. Pero lo que sí te ofrezco es que ellos coman y beban de la copa que yo voy a beber. Ay, Padre eterno, hermano. Lo que les ofreció fue, así como yo voy a morir o voy a ser sacrificado, también ellos, no te preocupes, ellos también. Mire pues, mire. En otras palabras, les dijo, en otras palabras, Jesús les estaba diciendo, buena cosa estás pidiendo la exaltación, pero te voy a enseñar que no hay exaltación sin primero padecer por el Cristo. Para ser exaltado hay que ser humillado primero. Entonces, ese es el camino. El camino a la exaltación es la humillación. El camino a los galardones o a los premios es el servicio. No se puede obviar eso. No se puede. Entonces, y por último, lo sientan a la diestra del Padre con un nombre nuevo, con una autoridad mayor y con un cuerpo glorificado para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esas partes son exactamente, con eso termino, son exactamente las partes de la exaltación que el cuerpo de Cristo también va a tener. El que ya esté habitando en el sepulcro va a ser levantado de entre los muertos también. ¿Cuántos dicen amén? Porque está escrito, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estamos vivos seremos levantados juntamente con ellos. Entonces, la segunda etapa de la exaltación también la va a vivir el cuerpo de Cristo, porque van a subir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué más? Además de llevarnos al cielo, también el cuerpo va a ser glorificado. Y aunque no estemos a la diestra del Padre, dice la Biblia que reinaremos con Él para siempre. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, ahora, ¿en qué etapa estamos nosotros? ¿Estamos en la etapa de la exaltación o estamos en la etapa de la humillación? Porque el Cristo pasó por la humillación primero. Entonces usted y yo tenemos que pasar por ahí primero, antes de que venga la exaltación. Póngase de pie un momento.